Como dato curioso, cuando soldamos aluminio, hay muchas personas que se sorprenden cuando descubren que el soldar aluminio con TIG requiere máquinas de corriente alterna y, sin embargo, con MIG no. Con MIG se utilizan los mismos equipos que se usan para soldar acero. Claro, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se necesitan unas máquinas con unas características especiales para el caso del TIG y con MIG no es necesario? La razón está en que cuando estamos soldando con MIG, y para eso tenemos que entender un poco que estamos manipulando una corriente eléctrica para conseguir que esa corriente eléctrica se transforme en calor, que es lo que genera un arco eléctrico y que es lo que genera la fusión del metal cuando lo estamos soldando. Bien, pues en el caso en el caso del MIG, manipulamos la corriente o estamos usando una corriente eléctrica de tal manera que llevamos la pistola conectada a un polo positivo y la masa o la pieza, en este caso, que estamos soldando, al polo negativo. La corriente eléctrica es una sucesión de electrones que van del polo negativo al polo positivo. Y esto en soldadura MIG supone que la corriente eléctrica como tal siempre viaja en un solo sentido, es decir, desde la unión hacia el alambre con el que estamos soldando. Es decir, desde la soldadura hasta la pistola con la que estamos soldando. ¿Eso qué importancia tiene? Bueno, pues hay algo ahí muy clave a la hora de entender por qué existen diferencias en cuanto a las máquinas en MIG y en TIG. Y es que tiene que ver con la lúmina. La lúmina es el óxido superficial del aluminio. Es algo que, por un lado, la lúmina tiene un punto de fusión mucho más alto que el aluminio en sí. Pasa de los 2000 grados cuando las aleaciones de aluminio pues, suelen rondar 660 grados, más o menos. Es decir, es algo incómodo a la hora de la soldadura. Es necesario eliminarlo por su alto punto de fusión y porque al mismo tiempo también pues puede crear defectos o restos que se quedan dentro de las uniones, o como ya hemos dicho en otras ocasiones, la lúmina también está hidratada y puede llegar a formar problemas de poros. Por todas esas razones, conviene eliminarla. Y lo que hace es que la soldadura MIG está constantemente rompiendo la lúmina que se está formando espontáneamente en contacto con el aire. Generalmente a la hora de la soldadura se suele eliminar la lúmina justo antes de empezar a soldar con un cepillo. Ese cepillo rompe la lúmina, es una capa muy superficial, y lo que hace la corriente, en este caso conectada al polo positivo, es que esos electrones que están viajando constantemente desde la unión hasta la pistola están también contribuyendo a que la lúmina no se vuelva a formar. ¿Qué pasa en el caso del TIG? ¿Por qué las pistolas no pueden ir conectadas al polo positivo y tenemos que recurrir a la corriente alterna? Bueno, voy a ver si soy capaz de explicarlo. Las máquinas TIG tienen una limitación principal en cuanto a cómo funciona el MIG, y es que estamos hablando de que la fuente de calor sobre la que genera el arco eléctrico es un tungsteno. El tungsteno, aunque tiene un punto de fusión relativamente muy alto, estamos hablando desde 3400 grados, los tungstenos puros que antes se usaban para la soldadura de aluminio, hasta más de 4000 en el caso de los tungstenos aliados con torio. A pesar de tener una temperatura de fusión tan alta, pues es todavía superada, se ve, por la cantidad de calor que se generaría si conectáramos la pistola de TIG al polo positivo. Esos electrones que están viajando hacia el polo positivo crean o hacen que lo que conectes al más se caliente más, es decir, ese tungsteno se llegaría a fundir directamente si estuviera conectado al polo positivo. Entonces, si soldáramos aluminio con una máquina tradicional, con la pistola siempre conectada al polo negativo y la soldadura al polo positivo, se podría trabajar, pero no existiría nada que estuviera de alguna forma evitando que la lúmina se esté volviendo a formar espontáneamente otra vez, tal y como suele pasar.
Recordemos que la alúmina es un óxido de aluminio y en presencia de aire se forma espontáneamente. ¿Qué es lo que se inventó para salir al paso de esto? Bueno, pues se emplearon máquinas de corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Pues la corriente alterna, digamos que ya no tiene una polaridad concreta, sino lo que está haciendo es que en Europa lo que hace es que tiene ciclos en el cual la corriente está viajando 60 veces por segundo de la unión al tusteno y 60 veces por segundo del tusteno a la unión. ¿Por qué se emplearon máquinas de corriente alterna para soldar aluminio? Bueno, pues porque lo que necesitaban era, por un lado, mantener la temperatura del tusteno por debajo de valores peligrosos para evitar que se llegara a fundir. Y por otro lado, pues que de alguna forma o durante los momentos en los que la corriente está yendo desde la pieza hacia el tusteno, la corriente evite que se vuelva a formar la alúmina. Es decir, esa corriente que viene desde la unión hacia el tusteno está rompiendo esa alúmina que se está volviendo a formar, aunque la hayamos cepillado justo antes de empezar a soldar. Por otro lado, ¿qué repercusión tiene esto en cuanto a algo que también afecta mucho a la soldadura y que voy a pasar a describir ahora como zona afectada por el calor o zona afectada térmicamente? Bueno, pues que en casos que yo he vivido en persona, pues cuando tú estás soldando y practicas y llegas a conseguir que los cordones queden estéticamente hablando en condiciones de pasar inspecciones visuales y que un inspector los dé por buenos, crees que ya has conseguido alcanzar, bueno, pues un nivel en el cual tus soldaduras van a poder ser candidatas a pasar una certificación y que te vas a poder homologar. Y sin embargo, pues nos encontrábamos en muchos casos que esas soldaduras aparentemente buenas pasaban la inspección visual y luego resulta que llegaban informes devueltos de los laboratorios donde nos decían que no eran aceptables y se rechazaban. Esto era muy frustrante porque no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Repito, la soldadura en sí aparentemente estaba bien, pasaba la inspección visual, pero luego a la hora de ensayarla en laboratorio se consideraba que no era válida y se rechazaba. ¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, pues que cuando sueldas aluminio, el aluminio es un material también superconductor y lo que se conoce como zona afectada por el calor o zona afectada térmicamente es la zona justo de los lados del cordón. Si esa zona se calienta sin control, aunque nosotros no lo supiéramos entonces, lo que ocurre es que el aluminio tiende a ablandarse, pierde unos tratamientos que suele llevar para darle consistencia. ¿Qué tiene que ver el balance de onda con la zona afectada térmicamente? Bueno, pues que lo que se puede hacer es aplicar el balance de onda también para conseguir mayor penetración o mayor limpieza. Y por tanto, también podemos reducir el área del cordón o aumentarlo. Como se ve en las imágenes, si cambiamos el balance de onda, es decir, las máquinas a día de hoy son capaces de alterar esos ciclos, esos 120 ciclos por segundo, esos cambios de corriente de un polo hacia el otro o en un sentido a otro, estándar, 60 veces por segundo desde la soldadura hacia el tusteno y 60 veces por segundo desde el tusteno hacia la soldadura, las máquinas actualmente pueden variar esto, pueden hacer cambiar esos ciclos para menos o para más. ¿Cuál es su aplicación o cuál es su repercusión? Pues que en soldaduras donde se requiera mayor penetración, podemos decirle a la máquina que es más interesante para nosotros que la corriente vaya más veces del tusteno hacia la pieza. La consecuencia directa es que vamos a limpiar menos la alúmina, pero lo que se consigue es reducir el área del cordón porque el calentamiento en el tusteno se hace menor, se mantiene más afilado y por tanto la proyección o lo que entendemos como baño se convierte en algo más estrecho. Por tanto, el cordón o el área del cordón se reduce, la misma energía con la misma intensidad se concentra en un área más pequeña y conseguimos dos efectos beneficiosos. Aumenta la penetración
y también se reduce la zona afectada por el calor porque el cordón se hace más estrecho. Al hacerse más estrecho, se consigue entre la penetración, tú puedes avanzar más rápido y al avanzar más rápido la zona de los lados se está calentando menos. De otro modo, también en casos donde queremos que la soldadura quede más limpia porque haya riesgo, porque hay aleaciones que tienen una lúmina más resistente, ya hemos hablado de los defectos que puede causar la lúmina. En casos como este podemos hacer al contrario, podemos balancear la onda le podemos decir a la máquina que queremos que la corriente vaya más veces hacia el tusteno y menos veces hacia la pieza. Eso va a favorecer la limpieza de la lúmina, vamos a conseguir que quede más limpio, vamos a conseguir soldaduras donde hay menos riesgo de inclusión de alúmina o que se puedan formar poros porque haya alúmina que esté hidratada. Sin embargo, la consecuencia es que se pierde penetración porque al soportar más tiempo en el que la corriente va hacia el tusteno se calienta más, la punta del tusteno no soporta esa temperatura y se redondea. Entonces el área del cordón aumenta, se hace más grande y la misma energía se reparte en esa zona grande, con lo cual menos penetración y cordón más ancho y por tanto también la zona afectada por el calor se vuelve más grande. ¿Cómo podemos aplicar esto también a distintos espesores? Pues en el caso de que el espesor aumente, cuando no tengamos ningún requisito, a lo mejor en cuanto a nada de particular en cuanto a la lúmina, o bien trabajamos a 50-50, que sería respetar el balance de onda de la corriente estándar, es decir, ese ciclo de 60 veces por segundo la corriente va hacia el tusteno, 60 veces por segundo va hacia la pieza, pero podemos aplicarlo directamente al espesor. Cuando tenemos piezas de espesor delgado y queremos controlar un poco la penetración, que no se nos perfore, podemos balancear la onda más hacia el tusteno para conseguir menos penetración y por tanto pues, controlar mejor la soldadura. Cuando tenemos piezas con espesor mayor y queremos favorecer la penetración, sin necesidad de subir más la corriente, en casos donde esto pues, no sea posible o no sea la primera opción, como por ejemplo soldaduras en posición o verticales, por ejemplo, por lo que podemos optar es por cambiar el balance de onda y hacer que vaya la corriente más veces desde el tusteno hacia la pieza, de tal manera que se reduzca el área, consigamos más penetración y que sea un poco más fácil llegar a fundir por completo un espesor mayor en este caso. Al margen de todo lo que hemos visto hasta ahora, hay todavía otro aspecto más, y es que en las máquinas actuales a día de hoy se puede variar otro parámetro del que no hemos hablado todavía, y es la frecuencia del cambio. No es indicarle que queremos que por segundo vaya más en un sentido o en otro, sino que romper directamente ese valor de 120 ciclos, de los que 60 hemos dicho que si no actuamos sobre el balance de ondas la corriente iría hacia el tusteno y que los otros 60 la corriente iría del tusteno a la pieza. Las máquinas actualmente nos ofrecen la posibilidad de cambiar la frecuencia, es decir, esos 120 ciclos variarlos, reducirlos o ampliarlos. Por ejemplo, en el caso donde queremos favorecer aún más la penetración y aún más reducir la amplitud del cordón, podemos aumentar el número de ciclos por segundo y por tanto le estaríamos diciendo a la máquina que en lugar de, por ejemplo, 120 ciclos por segundo, pasemos a 200 o a 300. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que estamos haciendo lo mismo, pero más veces por segundo. ¿Qué repercusión tiene eso en cuanto al tusteno y a la penetración? Bueno, pues el tusteno va a permanecer más afilado, el cordón va a ser más estrecho e incluso va a aumentar también la acción de limpieza. ¿Por qué? Pues porque se está produciendo más veces por segundo, uno u otro, la corriente está cambiando más de sentido, pero permanece menos tiempo en cada uno de los casos. Con lo cual es como podríamos compararlo, hacer una comparación así libre, como coser con una aguja cada vez más estrecha. La puntada la vamos a poder dar cada vez más rápido porque va a poner menos resistencia a entrar en la tela y eso supone que el área del cordón se vuelve más estrecho porque podemos avanzar más rápido, porque conseguimos antes la penetración, porque el tusteno permanece más tiempo afilado
y porque todo esto, digamos, que se acelera y nos permite mejorar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, se podría decir que a día de hoy ya no se entiende balancear la onda sin tener en cuenta la frecuencia de ese balance de onda, y se tiende a no conformar, a que el soldador no debería de conformarse con el balance de onda estándar de 120 ciclos, sino que en la mayor parte de los casos tiene más de ganar en utilizar frecuencias de onda de 200, 300 ciclos. Cuando hablo de ciclos, tendría que hablar realmente de la unidad. Cuando estamos hablando de un ciclo, estaríamos hablando de un hercio. Hablamos de hercios, cuando hablamos de 120 hercios sería un ciclo normal por segundo. Si estamos hablando de soldaduras en las que queremos variar esa frecuencia, la máquina lo que nos pide es el valor de hercios, 200, 300 hercios, por ejemplo, para hacer, en lugar de 120 ciclos por segundo, 200 o 300 ciclos por segundo, y que la consecuencia sea la que acabamos de mencionar. Hay otra cuestión cuando hablamos de soldadura en general, TIG, pero especialmente en la soldadura de aluminio, que es la aplicación del arco pulsado, o mejor dicho, la aplicación en estas máquinas que ofrecen esta tecnología de la variación de la frecuencia, como hemos visto en el caso de la corriente alterna y el balance de onda. También en la corriente pulsada se puede variar la frecuencia. Para empezar, recordemos, el arco pulsado es una corriente que no es lineal, que no es soldar constantemente con el mismo valor de amperaje, sino que estaríamos hablando de una corriente que varía, que tiene una corriente que llamamos de pico, alta, y una corriente que llamamos de base, baja. Esto en sí, pues el sentido que tiene es también contribuir. Lo que hace es que, siguiendo un poco el ejemplo de que hablábamos antes del tamaño de la aguja, si aumentar la frecuencia del balance de onda hace ese efecto, como si el tamaño de la aguja disminuyera y fuera un poquito más fácil coser con ella y ofrecer menos resistencia a la tela, en este caso pues también funciona de una forma parecida. El arco pulsado, en principio, la aplicación que tiene es reducir la zona afectada térmicamente, como puede pasar también con el caso del balance de onda, y conseguir estrechar el tamaño del baño y, por tanto, pues hacer un poco más productivas las soldaduras, porque estás reduciendo el tiempo que tardas en formar el baño, el área del baño se reduce, la misma temperatura se reparte en una zona más pequeña y aumenta la penetración. De igual forma que en el caso anterior, cuando tenemos máquinas de este estilo, no solamente puedes regular un arco pulsado con unos parámetros que salen de hacer pruebas y ensayo de error, sino que también lo que puedes hacer es aumentar la frecuencia del pulsado. Entonces, en este caso, aumentar la frecuencia del pulsado, al final, pues lo que estás es, gracias a la tecnología de estos equipos, estaríamos consiguiendo una forma distinta en cuanto a que el baño va a adoptar formas diferentes con un pulsado con frecuencia baja, donde el pico y la base se mantienen durante un tiempo relativamente largo, a lo mejor medio segundo, un segundo. Podemos pasar a tiempos donde el pico y la base se superponen o se están dando muchas veces por segundo. Al final, el efecto para nosotros no solamente va a ser que se va a reducir el área del cordón y vamos a afectar menos la zona de los lados, esa zona afectada térmicamente, y también que vamos a aumentar la penetración, sino que directamente el aspecto del baño va a cambiar. Vamos a encontrarnos, en el caso de TIG con pulsados de baja frecuencia, cordones donde principalmente lo que vemos es como un cordón de soldadura donde apreciamos una sucesión de semicírculos. Esto se puede ver muy habitualmente en los cuadros de las bicicletas, en los chasis de las motos, donde vemos que el cordón de soldadura es eso, un semicírculo tras de otro, con cordones muy estéticos, con un aspecto muy bueno, pero que luego estructuralmente no tiene por qué ser la mejor alternativa. A veces el aumentar la frecuencia no solamente va a aumentar la productividad, la penetración, va a reducir la forma en la que el calor afecta a la zona de los lados y manteniendo la limpieza, sino que al mismo tiempo lo que va a suceder es que
Las aguas, que son esas líneas que aparecen en la superficie del cordón, van a aparecer menos estéticas, más juntas, pero que estructuralmente podemos esperar de ellas que funcionen mejor, porque digamos que el cordón visto de perfil, visto al corte, resulta más homogéneo, no tiene zonas más altas y zonas más bajas. Va a resultar como algo más uniforme y eso va a tener como resultado que cuando tenga que soportar esfuerzos va a poder hacerlo mejor porque la soldadura en sí va a ser más capaz de soportar esos esfuerzos en cualquier parte de ese cordón porque básicamente ese cordón va a tener la misma altura prácticamente en cualquier punto.